Bueno, después de bastante tiempo vamos a retomar esto de los videos explicativos de los juegos con uno de los mejores juegos del año 2008, Le Havre, de Uwe Rosenberg, que es un juego de un cierto peso, pero de reglas relativamente sencillas. En Le Havre los jugadores tratan de obtener la mayor ganancia en dinero con la adquisición de edificios y barcos y acumulando también en metálico a través del manejo de los recursos, a través de la compra de mercancías, la adquisición de algunos edificios que dan funciones especiales y el embarco de algunas mercaderías. Es un juego más o menos en la onda de Caylus, Cuba. Los que han jugado Agrícola también encuentran que tiene una base común y es el juego con el cual vamos a tratar de retomar estos videos. Veamos una visión general. Este es el tablero que ya está formado. Se juntan tres partes del tablero para formar el puerto de Le Havre, en Francia, el segundo más importante del país, donde los jugadores van a empezar a ubicar sus fichas. Cada uno de los jugadores va a contar con un barco que se pone al inicio del tablero de la izquierda. Este barco va a ir avanzando hacia la derecha y a medida que va a ir avanzando se van a ir entregando algunos productos. Ya veremos la configuración inicial, pero aquí ponemos las losetas o fichas de suministros. Y la dinámica consiste esencialmente en lo siguiente: el jugador lila, por ejemplo, avanza su barco a este espacio. Este espacio determina que alguna mercadería o dinero o alimentos se van a agregar a estos muelles, sitios de oferta se denominan. Por ejemplo, en este lugar indica que se va a agregar un franco a este sector y una unidad de madera que se va a agregar a este muelle de madera. Luego el jugador va a tener que decidir si se lleva alguno de los productos que se encuentran en estos muelles, o va a construir algún edificio o va a ingresar a algún edificio para hacer alguna actividad. Luego le corresponde el jugador azul, luego el verde, supongamos, el color beige, y en definitiva se juegan 7 turnos en esta ronda. Tratándose, por ejemplo, de 4 jugadores, son 20 rondas, lo que hace que el juego dure aproximadamente unas 3 horas. Entonces aquí veíamos que ya se han producido 4 turnos. Luego viene el jugador lila. Nuevamente se van llenando los muelles con los productos o mercancías que se van indicando en estas losetas. Luego le corresponde el azul. Finalmente, el último turno de esta ronda, el séptimo turno, le corresponde al jugador verde. Y al finalizar cada una de estas rondas, los jugadores van a tener que entregar comida dependiendo de lo que indiquen las tarjetas de ronda. Luego se comienza la segunda ronda con el jugador que tiene el color beige, que debiera ponerlo acá, pero nuevamente empieza por acá. Estas fichas de loseta que indican los bienes que se van a ir entregando a los muelles no cambian. Luego le correspondería al lila y así sucesivamente. En definitiva, en cada ronda, tratándose de un juego de 4 jugadores, y este juego se puede jugar desde 1 a 5, en cada ronda con 4 jugadores van a haber efectivamente 3 jugadores que tengan 2 turnos y un jugador que tenga un solo turno. Es un juego que al final de cada ronda exige la entrega de cierta cantidad de alimentos, como ocurre también en la Chita, que también requiere alimentar a toda la población, lo que provoca que ese elemento de tensión en este juego impide que los jugadores puedan realizar todas las acciones que ellos quisieran, porque esta exigencia alimenticia debe cumplirse so pena de tener que pagar intereses con los préstamos que se van a tener que tomar. Como se advierte, es un juego bastante sencillo en las fases que debe cumplir cada jugador. Las cosas que puede hacer cada jugador no son muchas en su turno. Sin embargo, la cantidad de edificios que se tienen para adquirir o para utilizar es tan grande que hace que a veces la decisión no sea tan fácil. Veamos la configuración inicial. A cada jugador se le entrega una ficha de madera, es un marcador personal que le va a permitir indicar en qué parte del tablero o de los edificios que se van a ir construyendo o comprando se ubica este jugador. A su vez, tenemos también los barcos de cada uno,
que servirán efectivamente para ir indicando el avance en este tablero de acuerdo con los turnos que se vayan tomando. Tenemos este tablero de cartón bastante grueso, de muy buena calidad, que está dividido en 3, entonces hay que armarlo en cada oportunidad, pero muy sencillo. Se ubican así. Luego se ubican las fichas o losetas, en este caso de suministro, que es lo que determina que va a estar disponible en cada turno de cada jugador. Se barajan y se ponen al inicio boca abajo. Luego, después de la primera ronda, van a quedar boca arriba y van a quedar así para el resto de la partida sin que cambien de ubicación. Esto hace que cada partida sea distinta. Luego se colocan en la parte superior de este tablero, en el sector de los suministros o bodegas o depósitos, la totalidad de las fichas, o casi la totalidad de las fichas. No es necesario ponerlas todas porque en definitiva se puede producir algún desorden. Por ejemplo, aquí vamos a poner las fichas de madera. Vamos a poner también las fichas de ganado acá, por ejemplo. Y así sucesivamente. Aquí ya tenemos el tablero entonces, con todas las mercancías, los bienes, el dinero. El paso para los 5 francos, 1 franco, pescado, madera, carbón. Luego tenemos la arcilla, el hierro, el trigo, el ganado, la piel. Respecto de cada uno de estas fichas de mercancías o de alimentos, existe por el reverso el mismo bien pero mejorado. Por ejemplo, aquí tenemos el ganado y por el reverso tenemos la indicación de la carne. Si se fijan, la información, bueno, arriba aparece el nombre, cattle, ganado, y abajo a la derecha 3F, 3 francos. Ese es el valor de cada una de estas fichas cuando se embarca. Una función parecida a la que hay en Cuba, pero aquí tiene una utilidad un poquito más limitada. Es una de las muchas opciones. Y el reverso se ve que dice meat, carne, y abajo aparece una olla con el número 3, que significa que esta ficha equivale a 3 unidades de alimentos. Y al lado derecho 2F, el valor para la exportación o para el embarque. Tenemos por ejemplo el pescado, y al reverso pescado ahumado, la madera, y por el reverso el carbón vegetal, arcilla, por el reverso tenemos ladrillos, hierro y acero, trigo y pan, en este caso el pan da alimentos. Tenemos también el carbón, por un lado, y el coque. Aquí aparece una ampolleta con un número, eso significan las unidades de energía que da esta ficha. Tenemos también la piel, y por el reverso, en su calidad de mejorado, tenemos el cuero. Ya mostramos el dinero. Hay dinero en 2 denominaciones, 5 y 1 franco. A su vez, al inicio del juego se colocan algunos bienes en los muelles respectivos. En este caso, 2 francos, 2 unidades de pescado, 2 unidades de madera y 1 unidad de arcilla. Esa es la oferta inicial para los jugadores. A un jugador se le pasa la ficha de inicio, que es esta, y a continuación se ponen los edificios. Los edificios están representados por tarjetas. Se ponen 3 tarjetas básicas que corresponden a 3 edificios que sirven para construir otros edificios. En este sector inmediatamente vamos a ver la nomenclatura. ¿Qué tenemos? En la parte superior tenemos el nombre del edificio, Building Firm, hay 2 de ellos, Construction Firm, son los 3 edificios para construir. En el círculo dorado aparece un número que es el valor del edificio, que significa que este edificio tiene un costo de compra de ese monto, y son esos números los que al final se toman en cuenta para establecer quién es el jugador que gana. Una de las principales, si es que no la principal forma de ganar este juego, es precisamente teniendo edificios valiosos. A su vez, arriba a la derecha aparece un número, ustedes se fijan. Por ejemplo, en el primer edificio de la izquierda aparece al lado del nombre del edificio, aparecen unos iconos. En este caso, en el primer edificio aparece una especie de casa, que es una construcción de artesanos, y un martillo. Y arriba a la derecha
en el segundo edificio aparece una olla con el número 1 y en el tercer edificio aparece una olla con el número 2. Esto significa en todas las cartas que vamos a conocer que ese es el costo que debe pagar el jugador si quiere ubicar su ficha marcadora, aquella redonda que les mostrábamos, en esa carta. Es como el costo de arrendamiento, de la renta que hay que pagar. Estos edificios son municipales, ya no pueden ser construidos porque ya están construidos, pero sí pueden ser adquiridos al valor indicado en el círculo dorado, 4, 6 y 8 francos, y se ubican en este sector, fuera del tablero. Luego tenemos las cartas que corresponden a los edificios estándar, edificios básicos, y cada uno de ellos puede ser construido o comprado. Lo normal en el transcurso del juego es que los jugadores construyan, porque sale bastante más económico que comprarlo. Y además el valor de compra es el mismo valor que al final tienen los edificios para los efectos de establecer quién es el jugador más rico. Efectivamente, estos edificios son los que hacen ganar a los jugadores porque el valor que tiene impreso cada uno de ellos es el que determina al final la riqueza de cada uno. Veamos un ejemplo para establecer la nomenclatura de cada uno de los edificios. Abatuar, que es la carnicería, en la primera fila aparece el costo de construcción, una madera, una arcilla y un hierro, y en la esquina derecha tiene el valor de renta para los efectos de que un jugador, un tercero, ocupe. En este caso son 2 francos. Arriba el número 9 es para los efectos de ordenarlos en el tablero para ver la forma en que van a ir saliendo. Generalmente los números más bajos salen al principio del juego y los números más altos al final, pero no siempre salen en el mismo orden, y eso es muy interesante. Luego aparece el valor de compra y el valor final que tienen para los efectos de ver la riqueza de los jugadores, el nombre, y al lado aparece un icono de edificio, en este caso un edificio básico, artesanal. Estos iconos en general son útiles porque algunas cartas, algunos edificios que se adquieren, sirven para que al final den bonos o valor extra por la cantidad de iconos de ese tipo que tengan. O en el transcurso del juego, algunos permiten adquirir más mercancías o hacer mejores transformaciones. Ya lo veremos. Luego abajo aparece la utilidad. El juego es bastante independiente del lenguaje, porque en definitiva estos jeroglíficos o iconos que aparecen acá son bastante clarificadores. Por ejemplo, en este caso indica que la carnicería transforma el ganado en carne, bastante obvio. Por cada unidad de ganado, el jugador obtiene una unidad de carne y media unidad de piel. Es decir, que hay que transformar a lo menos 2 unidades de ganado para tener una unidad de piel. Luego aparece el dibujo que identifica al edificio y abajo aparece nuevamente el nombre y los recursos necesarios para construirlo. ¿Por qué? Porque estas cartas se van a poner todas juntas traslapadas, dejando ver solamente la de abajo. Como aparece en esta imagen, aquí ya tenemos las 3 pilas de edificios que se ponen en el lugar especial del tablero. Aquí estamos viendo el lugar básico donde se van a colocar y ahora vemos todas ordenadas y se ve solamente la línea de abajo, que es para que los jugadores puedan ir planificando cuál edificio les interesa y en qué orden van a ir saliendo. Veamos ahora cómo se produce la colocación. La colocación se hace efectivamente en 3 pilas. Simplemente los edificios se ponen todos juntos, se barajan y se hacen 3 pilas relativamente del mismo tamaño, aunque no necesariamente hay que contarlos, y luego se ubican entonces en el sector, ordenados de la forma que ahora aparece en esta imagen. ¿Qué más tenemos también entonces para la configuración inicial? Los edificios especiales que se ubican en este sector. Ahora vemos una imagen un poco más cercana de este lugar. En el juego existen 36 edificios especiales, pero cada partida solamente va a exigir la presencia de 6. De la pila de edificios especiales se barajan y se ubican 6. Supongamos, estos son todos los edificios especiales. Se barajan y se colocan 6 boca abajo. 3, 4, 5, 6. Acá, los 36. Esos edificios van a ir saliendo progresivamente en el transcurso del juego y van a poder ser comprados por los jugadores. En general, no construidos, a diferencia de los estándar, que sí pueden ser construidos con los materiales. Estos tienen que ser comprados con dinero. Estos edificios especiales son los que le dan la pimienta al juego, en el sentido de que no todas las partidas van a aparecer los mismos, por supuesto. 6 de 36, hace bastante improbable que ello suceda, y permite que en algunas partidas tengan más valor algunas mercancías que otras, algunos edificios que otros, de manera que obliga a los jugadores a tener que adaptarse, de cierta manera, dependiendo de algunos edificios que vayan saliendo. Ya, aparte de eso, a cada jugador se le entrega una tarjeta que tiene 2 lados, uno el orden de turno, con el desarrollo de la partida, ronda por ronda. Al reverso aparece un edificio
que es un lugar que se ocupa para el battery, para poner los alimentos. La verdad es que nosotros hemos acostumbrado a dejar sobre este edificio todas aquellas fichas que han sido mejoradas, que han sido volteadas, para mostrar que son de mayor valor y evitar la confusión que se puede producir en el mismo tablero. Además, dependiendo del número de jugadores, se va a utilizar una carta de resumen que indica lo que se va a exigir en alimentos al final de cada ronda. Hay desde 1 a 5, y a su vez por el reverso aparece la versión de un juego acortado. Efectivamente, Le Havre permite tener una versión más limitada del juego, que hace que se demore bastante menos. Tenemos también las cartas de ronda, que es lo que determina qué es lo que se va a exigir al finalizar el juego. Por ejemplo, acá tenemos una carta de ronda que dice Harvest arriba, lo que indica que al final de la ronda va a haber una cosecha. Cada jugador que tenga a lo menos una unidad de trigo va a recibir una extra. Aquellos jugadores que tengan 2 unidades de ganado, no de carne, sino que de ganado, van a recibir una unidad de ganado extra al finalizar de cada ronda. Luego hay 1, 2, 3, 4, 5 filas. Esas filas se van a usar dependiendo del número de jugadores. En este caso, por ejemplo, con 4 jugadores, vamos a la fila número 4. La segunda columna indica la ronda a la que pertenece esta carta, la ronda número 14. Estas cartas se ordenan de menor a mayor en este sentido, desde la ronda número 1 a la ronda número 20, tratándose de 4 jugadores. Luego la tercera columna indica la cantidad de alimentos que deben pagar los jugadores al finalizar esa ronda, so pena de tener que pagar intereses por los préstamos que van a tener que recibir, o van a tener que vender algunos de sus edificios a mitad de precio, redondeado hacia abajo. Luego la penúltima columna indica si va a quedar disponible en la municipalidad algún edificio. En este caso sale un ancla, es un edificio especial. Los edificios especiales tienen un ancla como elemento de referencia. Por ejemplo, vemos que en la carta de No Harvest, tratándose de 3 jugadores, en la ronda número 11 sale una carta sin el ancla. Significa que un edificio estándar va a quedar disponible en la municipalidad, es decir, la municipalidad lo acaba de construir, por lo tanto ya puede ser utilizado por los demás jugadores. Esos edificios se van a ir sacando desde las filas de los edificios estándar que estamos viendo ahora. Se saca la que está disponible para la compra o adquisición por los jugadores, pero que tenga el número menor. El número menor se refiere al número que está en la esquina superior derecha sobre un fondo blanco. La más pequeña del número entonces se pasa al sector de la municipalidad y queda a disposición de los jugadores para ser utilizada. Esa es la nomenclatura. Ahora, ya tenemos entonces todos los materiales dispuestos en la mesa y vamos a hacer la primera ronda. Veamos el desarrollo de la primera ronda. Entonces se elige un jugador de inicio, se entrega esta ficha. Esta ficha va a quedar delante de él para el resto del juego, de la partida. Supongamos que es el jugador verde. Entonces da vuelta la primera ficha de suministro y pone su barquito encima. En este caso indica que hay que ubicar una unidad de madera, la tercera, hay 2 que son de partida en este juego, acá, y una unidad de pescado, también la tercera para este juego. Esta gestión de llenar los muelles con lo que indica la ficha de suministro la puede hacer un solo jugador que esté a cargo de esta parte administrativa. Es una decisión administrativa obligatoria. Luego viene la decisión del jugador. Esta sí es parte de su turno, podríamos decir. Que es, se queda con alguno de estos muelles, en este caso hay 2 francos, 3 unidades de pescado, 3 de madera, 1 de arcilla, o ingresa a alguno de los edificios que se encuentran en el tablero. Al principio del juego, las opciones son reducidas. O se lleva alguno de los muelles, o ingresa a alguno de estos edificios para ejercer la función propia del edificio. En este caso son edificios para construir. Entonces el jugador verde decide no llevarse a un muelle, se ubica acá, paga la renta respectiva, en este caso 0 renta, en este edificio pagaría 1 unidad de comida y en este 2 unidades de comida, y construye el edificio dependiendo de si tiene los productos o no. En este caso el jugador al principio de la partida solamente va a contar con 5 francos, que es lo que se le entrega a cada jugador, y 1 unidad de carbón. Esta es
la mano inicial de cada uno de los jugadores y lo pone en su área de juego a la vista de todos los jugadores. En este juego la información es absolutamente pública. Ahora, normalmente al principio del juego entonces el jugador podría simplemente llevarse uno de los muelles, el jugador verde, en vez de ingresar a un edificio, su ficha redonda no la usa y se lleva uno de los muelles. Y este muelle queda vacío en este caso. Y también lo deja en su área de juego. O se lleva un muelle o va a uno de los edificios. El jugador siempre podrá, aparte de construir o llevarse un muelle, comprar alguno de los edificios. Por ejemplo, al inicio del juego están a la venta estos 3 edificios iniciales, con valores de 4, 6 y 8 francos. Normalmente en la práctica es lo que menos se da. Es preferible construir porque sale más barato que comprarlo. Pero la opción de compra siempre existe, aparte de las 2 opciones principales que son llevarse un muelle y entrar a algún edificio. Luego el jugador lila, supongamos que sea el segundo, se da vuelta a esto, ubica su barco acá, dice una unidad de madera y una unidad de arcilla. Este jugador, por ejemplo, decide llevarse toda la madera a su área de juego. Luego el jugador azul da vuelta la ficha de suministro, indica una unidad de pescado, va al muelle que estaba vacío, y una unidad de trigo que va al muelle de oferta de grano. Luego el jugador beige hace lo mismo, una unidad de ganado que se incorpora al último muelle de ganador, le damos un poco acá, y una unidad de madera acá, y ve si se lleva alguno de los muelles o ingresa a algún edificio, construye algún edificio o compra algún edificio. Luego el jugador verde hace lo mismo acá. En este caso, por ejemplo, algo interesante, un franco se incorpora en el sector de aquí de la izquierda y una unidad de hierro acá. Luego el jugador lila, un arcilla y un pescado, y ahí ve qué acción hace. Estoy mostrando nada más que el avance del turno, no tanto las acciones que pueden realizar. Y ahí un franco y una unidad de madera, y el jugador decidirá si lleva alguno de los muelles o no. Llegados al último turno, se produce la situación de verificar en la carta de ronda la cantidad de comida que se necesitan. En este caso, por ejemplo, se requiere una unidad de comida, y los jugadores están obligados a entregar una unidad de comida. Entonces se verifica en la carta además lo siguiente. Arriba, en este caso la número 1 indica que hay una cosecha, harvest, cosecha, y se entrega una unidad de trigo a todos los jugadores que tengan al menos una unidad de trigo en su área de juego, y una unidad de ganado se entrega a quienes tengan al menos 2 unidades de ganado. De la manera que no es mala estrategia contar siempre con 2 unidades de ganado o una unidad de trigo por todo el juego, y desde lo antes posible, para ir recibiendo alimentación y de esta forma cumplir con las exigencias de final de ronda en cuanto a los alimentos. Hay que verificar en este caso en la fila 4 si hay alguna carta que quede disponible en la municipalidad, en este caso ninguna. Y una vez que se ha cumplido con la carta, se da vuelta y aparece en este caso un barco. En esta imagen vemos que hay barcos de madera, de hierro, de acero, incluso hay un barco de lujo. Y estos barcos pueden ser construidos o comprados por los jugadores. Por ejemplo, el barco de madera tiene un costo de construcción de 5 unidades de madera, 3 unidades de energía. El candado, que aparece en esta carta y en muchas otras cartas, indica que esta carta no es para que otro jugador o el mismo jugador propietario ingrese a ella, sino que es una carta exclusiva de él que le da algunos beneficios especiales. A su vez, en este caso aparece que el valor de compra es de 14. Sin embargo, para los efectos del valor final y ver quién es el jugador más rico, vale solamente por 2 francos. ¿Para qué sirven estos barcos? Estos barcos sirven para tener comida garantizada, es decir, se supone que el jugador que tiene este barco ha podido estar recibiendo comida
desde el extranjero o desde otra ciudad, a razón de lo siguiente. Aparece una tabla en cada una de las tarjetas que indica, según el número de jugadores, cuántos alimentos recibe, cuántas unidades de alimento. Por ejemplo, en este caso un barco de madera, 4 jugadores recibe 2 unidades de alimento. Significa que al finalizar cada una de las rondas ya tiene 2 alimentos provistos, por lo tanto va a necesitar solamente la diferencia. Como un recordatorio de que el jugador ya tiene esos 2 alimentos, cada vez que adquiere un barco o lo construye, va a recibir esta ficha. Hay de distinta denominación, como la están viendo en estos momentos, y la deja en su área de juego para que todos los demás se enteren de cuántas comidas ya tiene aseguradas. Ahora, para construir esta carta de barco se requiere algo especial, que es que ya en el tablero, en la mesa de juego, alguien haya comprado o construido el astillero. Sin embargo, si uno quiere comprar la carta, no se requiere el astillero, basta pagar los 14 francos. Pero veamos inmediatamente la carta de astillero, adelantando un poco lo que va a ser una explicación un poco más detallada de algunas cartas. Esta carta de astillero tiene la siguiente nomenclatura. El costo de construcción es de 2 maderas, 2 arcillas, 2 hierro. El costo de renta para quienes quieren ubicarse encima, salvo que sea el propietario el que se ubique, es de 2 comidas. Luego el valor final de este edificio, que son 14 francos, es un edificio relativamente costoso, wharf, astillero, y el icono de un edificio industrial, que sirve para tener algunos bonos eventualmente. Luego indica que se puede construir hasta un barco. Más abajo aparece el dibujo del astillero y un espacio especial para colocar un ladrillo, que es una ficha de arcilla pero mejorada. ¿Qué significa esto? Que el primer jugador que construye un barco en este astillero, que no sea de madera, es decir, un barco de hierro, de acero o un barco de lujo, deberá proveer él una unidad de ladrillo. Y esa unidad de ladrillo se deja ahí para el resto del juego, para todos los jugadores. Es decir, esta unidad de ladrillo no tiene que proveerla el dueño del edificio, sino que el primero que construye. Sin embargo, cabe recordar e insistir en que para tener un barco propio, con la idea de tener alimentos asegurados por toda la partida, no se necesita el astillero, porque es factible comprar el barco. Los primeros barcos valen 14 francos. Veamos cómo sigue a continuación entonces. Primera ronda cumplida, se voltea la carta y se deja en el espacio disponible para los barcos de madera. Aquí tenemos los barcos de hierro, los barcos de acero y los barcos de lujo. En estos espacios vacíos se indica también los valores y las exigencias para esos barcos y también los alimentos que proveen, como un recordatorio. Luego sigue el jugador que va al final de la cola, en este caso el beige, se supone que da la vuelta completa y parte del número 1. Y en este caso se agrega entonces una ficha de pescado y una de madera, y el jugador debe elegir si lleva alguno de los muelles o si ingresa a algún edificio. Bien, en este caso veamos que el jugador beige, en vez de llevarse un muelle, decide construir, se pone encima de este edificio y simplemente va a elegir alguno de los edificios, de los 3 edificios que están disponibles, que son solamente los superiores, los estándar, y lo va a construir entregando el material que está indicado en la parte superior. Ahora, esta es una regla importante. El jugador se pone encima de un edificio y eso impide que algún otro jugador pueda ponerse sobre esa misma carta hasta que ese jugador salga. De tal manera que eso puede producir algunos bloqueos, algunos edificios que son muy requeridos por algún jugador o por varios jugadores. Si alguien no se mueve de ahí, no va a poder ser utilizado. Ahora, ese mismo jugador en su siguiente turno no va a poder utilizar ese mismo edificio, no va a poder construir de nuevo, por ejemplo, en este caso. Va a tener que desplazarse a otro edificio si quiere construir de nuevo. Por ejemplo, en este caso el jugador beige, si quiere en su siguiente turno construir de nuevo, en vez de llevarse alguno de los muelles, simplemente se traslada, por ejemplo, a este. Ahora, en este caso en particular, exige sí una renta de un alimento, una unidad de alimento que tendrá que entregarse a la municipalidad. Recordemos que estos edificios municipales
no se pueden construir, de hecho no tienen arriba el indicador de los materiales de construcción, sí se pueden comprar al valor nominal que tienen. Los edificios especiales que se ubican en este sector del tablero son 6 en cada partida. De los 36 que existen, solamente 6 se sacan en forma aleatoria. Se van a ir colocando en el sector de los edificios municipales, que es este sector de acá, en la medida en que en la carta de ronda, que es esta, indique que haya que poner alguna. Por ejemplo, supongamos que estamos en la ronda número 14, que exige 8 unidades de comida al final, y al lado tiene un icono de una tarjeta con una ancla, que significa que el primer edificio, en este caso especial, que se encuentra acá, se voltea y se agrega a este sector. En este, por ejemplo, en este caso, una industria de cuero. Y queda a disposición de los jugadores para que cuando alguno quiera, en vez de llevarse un muelle, entrar a ese edificio, utilice su ficha, el jugador verde por ejemplo, ahí, paga la renta, en este caso 2 unidades de comida, y ejecuta la acción que le permite ese edificio. Todos esos edificios especiales, al igual que los edificios de partida, pueden ser comprados al valor indicado en el círculo dorado. Ya dijimos que el jugador en su turno tiene que optar por llevarse un muelle o por ingresar a algún edificio. Se ingresa a un edificio ya sea para construir otros edificios o para obtener alguna función o alguna ventaja especial. Sin embargo, siempre el jugador podrá, y eso lo reiteramos, comprar un edificio ya construido de aquellos que son de la municipalidad, o comprar alguno de los edificios que se encuentran en estas 3 pilas para ser construidos, pero también pueden ser adquiridos. Son pocas las veces que se compran un edificio. Más bien, yo diría que el 70% de las veces los jugadores optan por construirlo porque en verdad que es bastante más económico. Sin embargo, la opción siempre está. El comprar siempre se puede hacer. Aparte de eso, en su turno el jugador también puede vender algún edificio para tener dinero, para hacer frente a las necesidades futuras. En este caso lo vende a mitad de precio, redondeado hacia abajo. Los préstamos. Aquí vemos la tarjeta de préstamo por valor de 1 unidad de préstamo y por valor de 3 unidades de préstamo. ¿Para qué sirve esto? Cada vez que al finalizar una ronda el jugador no pueda pagar la cantidad de comida que exige la carta de ronda, deberá entregar 1 peso por cada comida necesaria. Evidentemente que si no tiene dinero va a tener que pedir un préstamo, y el préstamo se otorga de la siguiente manera: por cada una de estas tarjetas de préstamo, de la del lado izquierdo, el banco le va a entregar 4 francos. Naturalmente le entrega menos si es que va a necesitar pagar la comida. Se pueden pedir préstamos también en el momento en que los jugadores tengan que pagar los intereses. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en este caso, aquí vemos que al inicio de la ronda quedó aleatoriamente ubicada esta ficha de suministro que dice interés. ¿Qué significa? Que cada vez que un barco se ponga ahí, cualquiera sea el jugador, todos los jugadores que tengan préstamos deberán pagar 1 franco, independiente de la cantidad de tarjetas de préstamo. 1 franco en total. Si el jugador no quiere seguir pagando intereses, bueno, tiene que devolver el préstamo, y lo puede hacer en cualquier momento del juego, incluso fuera de su turno, debiendo pagar 5 francos al banco. Y así se desliga de su obligación de pagar intereses de 1 franco por vuelta, sino que también le sirve para eliminar la disminución de riqueza que va a tener al finalizar el juego, porque si al finalizar el juego tiene préstamos no pagados, no devueltos, como indica esta carta, va a tener un descuento en su riqueza de 7 francos. De tal manera que es importante considerar si vale la pena tener una cierta cantidad de préstamos a cambio de tener un descuento en los ingresos al finalizar la partida. Veamos algunas cartas básicas o estándar. Es importante esto de las cartas, las básicas y también las especiales, porque la verdad sea dicha que Le Havre no tiene un mecanismo novedoso en lo absoluto. Por otro lado, es un juego bastante elegante, sin tantas excepciones en el desarrollo de cada ronda y de cada turno. Es lo que acabamos de ver. Simplemente al inicio del turno del jugador se rellena el muelle, luego el jugador decide si se lleva cualquiera de los muelles disponibles o entra a un edificio, y siempre tendrá la opción de comprar y vender para tener dinero.
Pero lo que hace que el juego sea interesante es que de manera progresiva van quedando disponibles para los jugadores más y más edificios para ser comprados, o ser construidos, o ser usados. Entonces, para aquilatar un poco lo interesante que esto puede resultar, veamos precisamente algunos edificios. Tenemos el edificio que es el número 1, arriba a la derecha aparece el número en el fondo blanco, que es el primero que siempre va a estar. Es el mercado. Tiene un costo de construcción de 2 maderas, el costo de renta es 2 alimentos o 1 franco, depende del jugador que va a ocupar el edificio. El jugador que coloca su ficha redonda encima va a recibir 2 mercancías distintas, incluyendo la piel y el carbón. Recordemos que la piel y el carbón no llegan a los muelles por la ficha de suministro, esas que van al medio, sino que solamente se pueden adquirir a través de esta carta, por ejemplo, y de otras más. 2 bienes distintos. ¿Qué más dice esta carta? Que va a tener derecho a un tercer bien o mercancía si tiene un edificio propio, construido o comprado en su área de juego, que tenga este dibujo. Ese dibujo corresponde a un edificio de artesanos. Por cada edificio de artesanos que el jugador tenga, va a tener la posibilidad de una nueva ficha de mercancía. Es decir, una estrategia válida es tener muchos edificios con este tipo de edificación para que cuando ocupe la tarjeta de Marketplace pueda efectivamente tener más fichas de más variedad. Además de esta función de tener la posibilidad de sacar bienes desde las fuentes de suministro, y estos, ojo, se sacan de los suministros, de las bodegas, no de los muelles, tiene la posibilidad de ver las 2 primeras cartas especiales, los 2 primeros edificios especiales de aquellos 6 que se ubican arriba a la izquierda, los mira y los devuelve en el orden que quiera. Es decir, eso le permite saber qué cosa es lo que viene y al mismo tiempo darle prioridad a una de las cartas. La carta número 2, por ejemplo, Somael, en este caso lo que permite es construir un edificio que requiera madera por una madera menos. Es decir, al igual que los edificios básicos, los 3 edificios básicos que tiene la municipalidad, este también permite construir, pero solamente permite construir edificios que requieran madera. La ventaja, paga una madera menos. No tiene renta para el propietario. Por ejemplo, aquí tenemos Fishery, para el pescado, y en este caso, el jugador que se pone encima va a recibir 3 unidades de pescado, más 1 unidad de pescado por cada edificio que tenga un símbolo de pescador, que es el símbolo, en este caso, de color lila. Naturalmente, esta misma carta ya tiene arriba a la derecha, al lado del nombre, tiene un icono de pescado, de tal manera que este jugador, si ocupa este mismo edificio, va a recibir, desde luego, ya 4 unidades de pescado. Este edificio es importante porque, efectivamente, cada unidad de pescado da una unidad de comida, que son las que hay que entregar al finalizar la ronda. Aquí tenemos, por ejemplo, la Joinery, carpintería, que permite entregar 1, 2 o 3 unidades de madera para recibir 5, 6 o 7 francos. Y este edificio también tiene un símbolo arriba de martillo, que significa que va a otorgar el bono a aquellas cartas que dan beneficio precisamente a quien tenga ya construida edificios con este icono. Luego tenemos el Hardware Store, la ferretería, que a quien lo utilice deberá pagar una renta de una comida y va a recibir una unidad de madera, una unidad de ladrillo y una unidad de hierro. Tenemos el abattoir, que ya habíamos visto, que permite cambiar ganado por carne, 1 por 1, y medio cuero por cada unidad que se vaya creando. Tenemos, por ejemplo, el juzgado local. En este caso, el juzgado permite que si el jugador tiene un préstamo otorgado, lo devuelve sin pagarlo, es decir, se ahorra 5 francos. Si tiene 2 préstamos otorgados, devuelve uno al banco sin pagarlo y más encima recibe 2 francos. Si el jugador que se ubica aquí encima con su ficha tiene 3 préstamos otorgados, devuelve sin pagarlo 2, es decir, en el fondo se ahorra 10 francos. Tenemos la fábrica de ladrillos. Por cada arcilla que entregue, con a su vez media unidad de energía, obtiene un ladrillo. Y por cada ladrillo que obtenga, obtiene medio franco. Es decir, por cada 2 ladrillos va a obtener 1 franco. Recordemos que la energía es otorgada por las unidades de carbón y por la madera.
Si se fijan en la madera, en la unidad de la ficha de madera, aparece una ampolleta con el número 1, significa que otorga una unidad de energía. Shipping Line, o compañía naviera, es una carta bastante costosa de construir, requiere 2 maderas, 3 ladrillos. Ladrillos, recordemos que es la versión mejorada de la arcilla, por ende requiere previamente transformar la arcilla en ladrillo a través de un edificio que permite hacer eso. Tiene una renta de 2 comidas, tiene un icono de pescador y aparece una tabla ahí. ¿Qué significa? Al lado izquierdo aparece el número 3 en una ampolleta, significa que por cada cargamento o embarque que se haga hay que entregar 3 unidades de energía. 3 unidades de madera, por ejemplo, dan 3 energías, o una de carbón también da 3 energías. Y luego aparece una tabla con los valores que se pagan por los envíos o por los embarques, desde la carne, que da 2 francos por unidad, hasta, por ejemplo, el acero, que da 8 francos por unidad. ¿Y cuánto se podrán enviar? Bueno, depende de la capacidad de los barcos que tengan los jugadores. Recordemos que los jugadores podían comprar barcos o construir barcos en el astillero, y que esos barcos tenían por finalidad principal el proveer de alimentos de manera permanente durante el juego, de tal manera que las exigencias al finalizar cada ronda sean un poquito más livianas. Bueno, esa es la función principal, pero también está la posibilidad de usar esta carta, colocándose encima con su propia ficha redonda, para exportar. Y cada barco tiene su propia capacidad de exportación. Los barcos de madera pueden exportar hasta 2 bienes. Luego tenemos que los barcos, por ejemplo, de acero pueden exportar 4 bienes cada uno. Los barcos de lujo no, por supuesto, porque son solamente transatlánticos. Tenemos que los barcos de hierro pueden transportar 3 bienes cada uno. Entonces un jugador puede tener varios barcos en su área de juego, y cuando se coloca en esta ficha de Shipping Line puede utilizarlos todos, por supuesto, en la medida en que tenga productos para exportar o para embarcar. Y basta con pagar entonces 3 unidades de energía por barco cargado. Esta carta de Shipping Line, algunos la han considerado como bastante potente, otros no tanto. Sin embargo, efectivamente es una forma muy interesante de adquirir dinero. Luego tenemos, por ejemplo, la tarjeta Steel Mile, la acería, que entregando 5 unidades de energía por unidad de hierro transforma de manera ilimitada en acero. Pero por cada unidad hay que entregar 5 de energía, lo que no es fácil. ¿Y cómo se obtiene la energía? Bueno, con la madera, especialmente con el carbón, el coque, que es la versión mejorada del carbón, etc. Aquí tenemos el dock o muelle. Arriba aparece un candado, significa que este edificio no es para que alguien ingrese a él, sino que es un edificio que el jugador va a poseer en su área de juego y le permite tener una ventaja especial para él. En este caso significa que al finalizar la partida, esta carta, que tiene un valor de 10, se va a incrementar en 4 francos por cada barco que posea. Luego tenemos, por ejemplo, otra carta similar, que también es de beneficio personal. En general, estas cartas que son de beneficio personal se pueden colocar mirando al jugador, que es el propietario. El resto de las cartas, aquellas que pueden ser utilizadas por los demás, es recomendable que se coloquen mirando hacia el centro del tablero, cosa de que todos los demás jugadores también puedan ver de qué se trata y utilizar, porque a los jugadores les interesa que ingresen a sus propios edificios, porque muchos de ellos pagan renta. Bueno, volviendo al banco, este es un edificio comercial al lado derecho, y al finalizar el juego otorga 3 francos por cada edificio industrial y 2 francos por cada edificio comercial. Veamos algunos edificios especiales. Aquellos que ingresan al área municipal, es decir, ya construidos, solamente se podrían comprar por los jugadores al finalizar cada ronda, cuando la ronda exija el ingreso precisamente de un edificio especial, que se identifican porque tiene siempre un ancla. Veamos algunos ejemplos. El Bakery, en este caso, tiene una renta de 1 unidad de alimentos, es un edificio comercial. Este edificio permite entregar hasta 6 unidades de pan por 3 francos cada uno, es decir, máximo 18 francos. Tenemos también el Arbor Watch, es el mirador del puerto, que permite al jugador pagar a otro jugador 1 franco para sacarlo de un edificio. ¿Y para qué se usa eso? Lo saca de un edificio precisamente para que él pueda ingresar con su ficha a ese edificio y poder ejercer la acción.
porque recordemos que en cada edificio solamente puede haber una ficha, de manera que eso lo deja bloqueado. Entonces, esta carta especial, que no siempre va a estar en las partidas, permite desbloquear una situación. Tenemos por ejemplo el Business Park, que es una carta de uso personal, por eso tiene un candado. Nadie puede entrar a esa carta. Simplemente al finalizar el juego, otorga al jugador que la posea 2 francos por cada edificio industrial que se tenga. El costo de compra es de 12 francos. Sin embargo, al finalizar el juego, tiene un valor de solo 10. La asociación de constructores también es un edificio con un candado. Esto significa que no se ingresa a él, sino que le otorga al dueño, a quien lo compró, una venta. En este caso, el jugador paga una arcilla o un ladrillo menos para construir cada edificio. Tiene un costo de 10 francos, pero al finalizar vale por solamente 8. Tenemos ahora, por ejemplo, el Feedlot. Este le permite al jugador recibir más ganado. En la medida en que el jugador tenga de 2 a 6 unidades de ganado, al finalizar cada ronda, y si hay cosecha, recibe un ganado extra. Normalmente el jugador debería tener 2 unidades de ganado para, en las rondas en que hay cosecha, recibir un ganado más. Aquí recibe 2 ganados. El juego termina de la siguiente manera. Al finalizar la ronda respectiva, en un juego con 4 jugadores es la número 20, se procede a hacer una última ronda especial. Partiendo por el jugador de inicio, el que tiene esta ficha, cada uno va a poder ejercer una última acción, entendiendo por acción la posibilidad de ingresar a un edificio, ya sea para hacer algún cambio, alguna transformación, para obtener buena ventaja o para construir. No se considera válida una acción, en este caso, la compra. No se puede comprar un edificio. En esta última ronda especial tampoco hay suministro a los muelles. Por lo tanto, tampoco se pueden sacar los productos que se encuentren en alguno de los muelles. Solamente ingresar a un edificio. Ahora, la situación especial es que se puede ingresar a un edificio en que otro jugador ya tenga su ficha personal redonda. Es decir, pueden haber varios jugadores en el mismo edificio. Lo que no puede suceder es que un jugador que estaba en un edificio, como consecuencia de su última acción en el turno número 20, se mantenga en el mismo edificio y haga otra vez la misma acción. No, tiene que trasladarse. Bueno, al finalizar el juego se establece el ganador de la siguiente manera. Se suman todos los valores de los edificios y barcos, según lo que aparece en el círculo dorado, no el valor de costo, sino que el valor intrínseco. Se suma también a ello las monedas que han quedado en su posesión. A algunos edificios especiales dan algún bono especial, por ejemplo el banco, un signo más, hay que verificar eso, y se deducen de todos esos ingresos 7 francos por cada préstamo no pagado. Es factible que en este juego empaten al final 2 o más jugadores. En este caso todos son ganadores, no hay alguna otra fórmula para desempatar. Algunas consideraciones finales. Bueno, es un juego de recursos, como muchos otros. En ese sentido no hay ninguna novedad en este juego. El hecho de tener que pagar una comida o un elemento que presiona tampoco es novedoso. Ya viene desde la Chita, donde efectivamente es un factor que siempre va a estar preocupando a los jugadores. En la Chita, por ejemplo, era no recibir demasiados inmigrantes que hagan que no pueda cumplir con la necesidad de comida, porque eso le impedía tener una acción en la ronda siguiente. Bueno, aquí obliga a tomar préstamos y a tener que pagar por ello, es decir, baja el nivel de riqueza. Pero lo que hace distintivo al juego es que la cantidad de edificios que pueden salir, que son los 33 estándar, normalmente casi todos ellos salen, más los 6 especiales, dan una gama muy amplia de posibilidades para los jugadores para ver la mejor fórmula en cada partida para obtener los mejores ingresos. Es un juego que tiene elementos estratégicos, como ser el hecho de enfocarse en determinados edificios que uno estima que son los mejores en la medida en que vayan saliendo, pero yo diría que más bien es táctico, porque el orden en que van saliendo los edificios básicos o estándar no siempre es el mismo. Naturalmente los edificios especiales tampoco salen siempre los mismos, son 6 de 36, de tal manera que hay mucha variedad. Luego el orden en que van apareciendo los suministros para los muelles también va variando de juego en juego, en fin. Ahora, respecto de la interacción entre los jugadores, no es demasiada. No hay subastas, por ejemplo, no hay transacciones entre los jugadores,
no hay mucha conversación en el transcurso del juego. La única interacción un poco negativa es el hecho de que ambos jugadores o dos o más jugadores quieran ocupar un mismo edificio, entonces tienen que esperar que se desocupe para poder ingresar a ese edificio. La otra interacción es el hecho de que uno está obligado a pagar la renta al jugador que es propietario de un edificio al cual uno quiere ingresar. Bueno, eso no es mucha interacción realmente. La otra posible interacción está por el hecho de que si uno quiere llevarse un muelle que está engrosando la cantidad de unidades, por ejemplo de madera o de alimentos, y resulta que el jugador que me precede se lo acaba de llevar y yo que estaba esperando y forzando un poco mi suerte me he quedado sin esa opción. A veces los jugadores sienten que andan fuera de timing porque efectivamente van quedando atrás en la medida en que los muelles van quedando más vacíos cuando llega su turno, entonces ahí van quedando un poquito rezagados. Eso puede ser un cierto grado de interacción. En fin, es un juego bastante largo, eso sí, son 3 horas. Para algunas personas puede resultar un poco rutinario, porque en definitiva esto de ir avanzando los barquitos que determinan el turno y ir llenando los muelles resulta un poco aburrido, puede ser. Sin embargo, sinceramente lo más entretenido es, y lo que salva el juego, es la cantidad de edificios que hay, que son evidentemente mucho más que en Puerto Rico, por ejemplo, de tal manera que es más difícil poder establecer una estrategia siempre ganadora. Amén de que, como ya he reiterado, no siempre los edificios aparecen en el mismo momento, algunos edificios no aparecen nunca, particularmente los especiales. En fin, yo sinceramente diría que es un muy buen juego que hay que mantener en la ludoteca básica de cada uno de nosotros.